Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 5, capítulo 20, Empatía compartida. Acurrucado en el suelo y respirando con dificultad, finalmente Subaru logró evitar desmayarse. Emilia y Beatriz se encontraban a su lado con los rostros llenos de preocupación. Incluso Liliana se veía preocupada. Priscila solo mostraba un ligero interés mientras se abanicaba el rostro. Rodeado de miradas y voces preocupadas, Subaru recuperó el sentido poco a poco. Sintiendo que el tiempo se aceleraba lentamente hasta alcanzar su ritmo normal, Subaru se dio cuenta de cuál era la sensación que tenía. Fue como haber cambiado de canal en un televisor. Ninguno de sus sentidos se había nublado, pero el mundo a su alrededor desapareció de repente y se convirtió en algo completamente diferente. Sus ojos, oídos, nariz y piel se habían adaptado a ese nuevo entorno, pero su conciencia aún estaba inmersa en el canal anterior, lo cual generaba en él una sensación de discordancia. Todo lo que pudo hacer fue masticar, masticar, masticar y después tragarse esa ansiedad que surgió al cambiar de canal. Finalmente, Subaru apretó los dientes y se puso de pie. Sacudió su cabeza y miró a su alrededor. Estaba en un precioso parque, lleno de fuentes, verdes prados y una colorida variedad de lechos de flores. Se encontraba rodeado de 4 hermosas chicas, Emilia, Beatriz, Liliana y Priscila. Y ya había escuchado antes esas palabras de Liliana. Emilia dijo, ¿te encuentras bien, Subaru? Tienes muy mal aspecto. Subaru dijo, Emilia-tan. Dime, ¿Liliana acaba de decir que cantaría otra canción? Liliana dijo, ¿por dónde empiezo? Yo, Liliana, he sido tan cruelmente ignorada que heriste mi corazón. Compensación. Exijo una compensación. Mientras hablaba, Liliana tiró frenéticamente de la manga de Subaru, pero él simplemente la apartó, ignorando el indignado reproche proveniente de la diva, y se giró hacia Emilia, quien parecía haberse dado cuenta de la seriedad de Subaru. Emilia dijo, sí. Liliana dijo que nos cantaría otra canción que nos habíamos perdido, entonces tú y ella comenzaron a hablar discretamente sobre algo. Subaru dijo, ¿eso es lo que acaba de pasar? Vale, gracias, gracias. El mero hecho de pronunciar un gracias le provocaba una repulsión insoportable. Subaru no pudo evitar taparse la boca con la mano. Al verlo en tal estado, Emilia frunció el ceño, confundida. Emilia no había hecho nada malo, y la gratitud de Subaru fue honesta. Era solo que ello evocaba los dolorosos recuerdos del bucle anterior. Subaru dijo, entonces, esto quiere decir que yo he muerto. Finalmente se había dado cuenta, pero era incapaz de terminar la oración. Natsuki Subaru había muerto. Después de morir, regresó de nuevo desde el momento en el que se despidió del mundo. Se sentía aliviado de haber podido regresar, pero también sentía un remordimiento surgiendo en su pecho. Porque Subaru debería haber estado preparado para eso como mínimo. Hace un año, en ese bosque, en el santuario, durante la prueba, Natsuki Subaru había eludido completamente la muerte y todas las penas que venían con ella. Aún así, acababa de morir, y muy fácilmente. Sin resistencia, sin oposición, sin siquiera darse cuenta. ¿Cómo? La situación obviamente había sido extraña, eso era un hecho, pero ni siquiera él tenía idea de lo que había pasado. Aunque lo había experimentado por sí mismo, él no podía entenderlo. Subaru ni siquiera había notado lo anormal que fue esa situación. Y no era solo él, sino que todos habían sido afectados por la misma locura. Ellos claramente habían visto al niño encadenado y llorando, pero lo habían animado frenéticamente con una sonrisa por su valentía. Y para colmo,
acompañaron la caída del niño con una desquiciada ronda de aplausos. ¿Exactamente qué había desencadenado todo eso? ¿Y cómo había muerto Subaru cuando presenció eso? Subaru no pudo reconocer que lo mató, ni siquiera ahora. Quizás fue algo que estuvo frente a él todo ese tiempo, pero que él había fallado en verlo como una amenaza. Subaru no podía confiar en lo que sintió en aquel momento. Antes de morir y notar cuán anómala había sido esa situación, no había sido capaz de pensar con claridad. ¿Cómo había muerto? ¿Había explosivos pegados al cuerpo del niño? Podrían haber explotado al impactar contra el suelo, matando a todos en el proceso. De hecho, eso se parecería mucho a cómo recordaba esa muerte. Todo era muy difuso. Sus recuerdos respecto a esa muerte estaban muy borrosos debido a la locura del momento. Y aunque estuviera completamente calmado ahora, el estado mental en el que se había encontrado en ese momento le impedía racionalizar lo ocurrido. Si Subaru hubiera estado en un estado de locura, entonces sería prácticamente imposible recordar lo que había pasado en realidad. Emilia dijo, ¿de verdad estás bien, Subaru? Incluso Liliana tiene cara de estar muy amargada. Liliana dijo, no estoy amargada ni nada de eso. Lo que Natsuki-sama piense de mí no me entristece en absoluto, así que, por favor, no te hagas una idea equivocada. Emilia dijo, ¿ves? Es muy obvio que en realidad te preocupa. Incluso la despistada Emilia había logrado ver a través del descaro de Liliana. Al oír su conversación, Subaru recordó la situación en la que se encontraba. En el bucle anterior, mientras Liliana cantaba, Subaru aprovechó para ir a comprar dulces de reconciliación. Y poco después de comprarlos, se encontró con el monstruo llamado Ira. Quedaban menos de 15 minutos para que ocurriera ese macabro discurso. Subaru dijo, no me jodas. Había usado retorno por muerte muchas veces, pero esta era la primera vez que había tan poco tiempo entre el punto de guardado y su muerte. Hasta ahora, retorno por muerte le había dado un periodo de tiempo comprendido entre algunas horas y algunos días. Pero ahora tenía extremadamente poco tiempo. ¿Qué podría hacer Subaru en tan solo 15 minutos? Pero el tiempo seguía corriendo mientras pensaba en ello. En esta situación, evitar la muerte sería increíblemente fácil. Subaru solo tendría que evitar el lugar donde el discurso iba a suceder. De esa manera, no le afectaría la causa de muerte, esa supuesta bomba. Era muy poco probable que Sirius hubiera preparado una bomba que afectase a toda la ciudad. Así que, si Subaru únicamente quería sobrevivir, lo único que tenía que hacer era evitar ir a ese sitio. De ese modo, Sirius no aparecería cerca de Subaru. Además, no parecía que hubiera ningún blanco en específico, y la presencia de Subaru había sido solo una coincidencia. Por tanto, incluso si él no hubiera estado presente, esa plaza habría seguido siendo la escena del crimen de Sirius. El discurso, que no dependía de la presencia de Subaru, habría ocurrido en su ubicación original, y todos los presentes habrían sido afectados. Sin embargo, pasara lo que pasara, el niño que caería del cielo estaría destinado a morir. Subaru dijo, tengo que detenerlo. Joder, tengo que. Subaru se rascó la cabeza y tomó una decisión. No podía dejarlo morir. Ese niño, Luzbel, deseaba que naciera su hermanita o hermanito, y se había ofrecido como sustituto de su amor de la infancia en esa torre. ¿Cómo podría ser alguien tan inhumano como para no intentar salvarlo? Beako, vamos, fue lo que pensó Subaru, pero dudó en declararlo. Beatriz dijo, ¿a qué, Subaru? Girándose hacia Subaru, Beatriz preguntó con seriedad. Ahora que sabía lo grave e inminente que era la situación en la que estaba, llevar a Beatriz con él era la mejor opción en términos de efectividad en combate. Sin ella, la fuerza en combate de Subaru se reduciría a la mitad. Aún así, Subaru dudó. No era por una razón sentimental, como no querer dejar que Beatriz peleara. Aunque es verdad que lo había pensado, esa no era la razón principal, sino Emilia, o mejor dicho, el hecho de dejarla sola allí. El culto de la bruja estaba aquí, en esta misma ciudad. Esos fanáticos. Aunque Subaru aún no sabía si debía usar el plural, por lo menos la arzobispa de la ira estaba aquí.
Él no tenía ni idea de si ella estaba allí por su cuenta o si estaba trabajando con otros cultistas. A Subaru le preocupaba la mera idea de dejar a Emilia sin protección en una ciudad en la que el culto de la bruja estaba activo. Dejar sola a alguien tan importante en un lugar fuera de su alcance era demasiado peligroso. Si la perdía de vista, el culto podría poner sus malignas garras sobre ella. Ese era el turbio miedo que invadía a Subaru en el fondo de su corazón. ¿Y si llevara a Emilia conmigo ante Ira? Ni hablar. Que Emilia se encontrara con el culto de la bruja solo llevaría a la desgracia. De eso estoy seguro. Le bastaba con recordar a Betelgeuse para tenerlo claro. No podía dejar a Emilia cerca del culto de la bruja, eso era indiscutible. Subaru dijo, Beatriz, vamos a. Beatriz dijo, ¿a qué, Subaru? Subaru dijo, a comer el mismo postre, ¿te parece bien? Beatriz frunció el ceño al oír a Subaru. Probablemente ella sospechaba que él estaba pensando en algo diferente. Subaru asintió a la confundida Liliana y se giró hacia Emilia. Subaru dijo, voy a comprar unos dulces y enseguida vuelvo. Emilia Tan, quédate aquí escuchando atenta y elegantemente la canción de Liliana y pórtate bien. Emilia dijo, vale. ¿Pero no quieres que te acompañe? Subaru dijo, no pasa nada, cree en mí. Te protegeré. Al oírlo, Emilia pestañeó sus grandes ojos amatista y asintió a la vez que se sonrojaba. Entonces, Subaru hizo señas a Beatriz, quien lo miraba con sospecha. Subaru dijo, protege a Emilia en mi ausencia. Si llego a necesitar tu fuerza, te llamaré inmediatamente. Beatriz dijo, ¿qué es lo que te ha pasado que ni a Betty se lo puedes contar? Subaru dijo, solamente permanece alerta. Aunque, independientemente de cómo estés, si te llamo es porque la situación es muy mala. Al decir eso, Subaru pellizcó suavemente la nariz de Beatriz, quien estaba ligeramente disgustada, y después se despidió con la mano y se fue, sintiendo que 4 pares de ojos miraban fijamente su espalda. Corriendo durante todo el trayecto, llegó a la plaza en menos de 5 minutos. Sin embargo, había salido del parque un poco tarde. Y debido a la situación en la que estaba, cada segundo perdido podía costarle la vida. Subaru dijo, aunque ese sea el caso, sin hacer las compras, tendré unos 10 minutos. Subaru aminoró su paso hasta igualar el de una caminata, e inspeccionó la plaza a la que había llegado. Antes, solo se había fijado en la torre y no había tenido la oportunidad de observar el área a su alrededor. Pero, al menos por ahora, no había a la vista gente extraña vestida de negro. Lo que significaba que, seguramente, la arzobispa del pecado estaba actuando sola. Subaru dijo, la cuestión es qué hacer ahora. Una vez inicie el discurso, es muy posible que sea forzado de nuevo al mismo estado mental de antes. Dado que no estaba seguro de cuál era el origen de ese espacio anómalo, Subaru no sabía si podría volver en sí si quedaba atrapado de nuevo. Por lo tanto, Subaru asumió que sería imposible reconocer la anomalía como lo que era debido al aterrador poder del lavado de cerebro. Subaru dijo, ¿debería decirle a todos que busquen refugio lejos de aquí? Como hice cuando pasó lo de Betelgeuse. No, no tengo suficientes personas para llevarlo a cabo, y si mientras tanto Sirius actúa anticipadamente, me saldría el tiro por la culata. Subaru pensó en pedir a las víctimas que no se involucrasen en esta situación, y que debían buscar refugio. Pero, ¿cómo lograría eso? Después de todo, si el discurso de Sirius no tenía ningún blanco en particular, entonces nada la obligaba a dar el discurso en esa plaza. Si no había nadie allí, ella iría a otro lugar. Por lo tanto, solo cambiarían las víctimas del incidente. Subaru dijo, en ese caso, la única manera es eliminar al culpable. Su mayor ventaja era que sabía que Sirius planeaba aparecer allí. En eso se parecía bastante a la batalla contra Betelgeuse y su secta. Cueste lo que cueste, había que impedir que el culto de la bruja campase a sus anchas. Para evitar que el culto llevara a cabo sus crímenes, era necesario arrancar el problema de raíz. Si no, las tragedias se repetirían. Pero se dio cuenta de eso demasiado tarde. Si hubiera llegado a esa conclusión inmediatamente,
Subaru no habría venido solo. Ya era demasiado tarde para volver al parque. Se preguntó si sería posible volver al hotel para pedir ayuda a Wilhelm o Julius. Subaru dijo, es inútil perder el tiempo pensando en esas cosas. Soy el único aquí ahora. Tengo que estar preparado para actuar cuando el discurso comience. No, la solución la tenía delante de mis narices. Subaru vio una pequeña ventana en la parte más inferior de la torre, que posiblemente era la que Sirius había usado para entrar y dar su discurso desde arriba. En ese caso, ella ya debía estar en la torre, preparándose para su discurso, que ocurriría en breve. E incluso suponiendo que ella aún no estuviera en la torre, Luzbel podría estar allí dentro ya atado, esperando desesperadamente que alguien le rescate. Así pues, Subaru miró con cautela de izquierda a derecha, y silenciosamente, se acercó a la modesta puerta de hierro, la abrió y se infiltró en la torre. El interior de la torre estaba sumido en la oscuridad, y su aire helado estaba lleno de polvo. Toda la torre estaba en completo silencio. A diferencia de las torres del reloj del mundo de donde provenía Subaru, esta torre no tenía engranajes. El mecanismo que indicaba la hora funcionaba mediante piedras mágicas, las cuales brillaban de manera distinta dependiendo del maná que llenase el ambiente a esa hora. Ese cambio gradual se reflejaba en un cambio en el color de los cristales de la torre. Gracias a eso, el único sonido que se oiría dentro de la torre sería el producido por otras personas. No tienes por qué llorar tan fuerte. Eres un buen chico, ¿verdad? Tienes que ser un chico fuerte. Tu papi Muslan y tu mami Ina, además de tu futuro hermanito o hermanita menor, deben estar orgullosísimos de lo fuerte que eres. Es maravilloso. Una voz desagradable hacía eco en la torre. Unos gimoteos infantiles llenos de terror resonaron en la torre. La voz que acompañaba a ese llanto provenía de lo alto de la escalera de caracol que había en el interior de la torre. Sonaba a rencor, gozo, odio y amor. Era distorsionado. Era retorcido. Era totalmente anormal. Subaru concluyó que se trataba de Sirius. Inhaló profundamente y contuvo el aliento. Su pulso comenzó a acelerarse, su pecho retumbaba mientras subía las escaleras. Afortunadamente, las escaleras eran de piedra. Si iba con cuidado, podría silenciar sus pasos, especialmente debido a que la atención de su contrincante estaba centrada en otra cosa. Subaru se preparó para llamar a Beatriz en cualquier momento mientras subía lentamente las escaleras. La tensión iba en aumento a medida que el sonido proveniente de arriba aumentaba en volumen y cercanía. Aunque la torre era tan alta que Subaru tenía que llevar completamente atrás la cabeza para poder ver el final, no había nada especialmente llamativo durante la subida. Solo había un pilar en el centro de la torre y las escaleras de caracol que lo rodeaban. Las voces de un demonio y de un valiente provenían del final de esas escaleras. Una sola ventana daba al exterior de la torre, quizás para que la gente pudiera ajustar y comprobar las inscripciones talladas en las piedras mágicas. El sonido provenía de un lugar inmediatamente anterior a esa ventana. Daba una impresión parecida a la de un ático. Subaru miró sigilosamente desde debajo de las escaleras y vio que efectivamente había dos siluetas ahí interrumpiendo esa silenciosa oscuridad. No había nadie más. Parecía que ahí no había ningún otro cultista. Ahora solo faltaba que Subaru encontrase el momento oportuno para golpear. Capturarla con vida no era factible. Aunque deseaba hacer eso, sería demasiado difícil de lograr. Además, Subaru no sabía qué tipo de trucos podría hacer ella mientras siguiera con vida. Subaru se agachó y acercó su mano a su cintura. Agarró lo que su cinturón sostenía y tiró de él, soltándolo. En sus dos manos sostenía un arma con un extremo alargado y curvado, tejido de fibras especiales, comúnmente conocido como un látigo. Era el arma predilecta de los arqueólogos cuando exploran ruinas, según las películas de su mundo, claro. Contaban con un largo alcance, y eran más difíciles de manipular de lo que parecía en las películas. Y durante el año pasado, bajo la tutela de Clint, la habilidad de Subaru con el látigo había aumentado bastante. Su razón para escoger el látigo era simple. A diferencia de las espadas, martillos, lanzas y arcos, el látigo era increíblemente versátil.
Además, el aprendizaje de Subaru habría sido increíblemente lento con armas como la espada. Subaru ya estaba un poco familiarizado con la esgrima gracias al kendo, y sabía exactamente lo difícil que sería para él alcanzar cualquier nivel usando esa arma. Por eso, Subaru prefirió no optar por la lanza ni la espada, sino por el látigo. Al principio, siempre había confiado en su inteligencia, creatividad y astucia para ganar. Teniendo eso en cuenta, un arma que aprovechase sus puntos fuertes le permitiría ejercer mejor su poder. Otro punto a favor era que los látigos le permitían atacar desde más lejos. Subaru aspiró aire suavemente y volvió a contener el aliento. Se puso de pie y continuó subiendo las escaleras, agarrando el látigo con su mano derecha. La persona escondida en las sombras no lo detectó. Eso le daba la ventaja. Dando otro medio paso, Subaru levantó su brazo derecho, y con un silbido agudo, la cola del látigo voló hacia su objetivo. Este ataque precautelar en horizontal, que priorizaba su velocidad curvada y en ángulo por encima de la potencia, se parecía a un movimiento de bádminton. La punta del látigo cortaba el aire, abriéndose paso hacia la espalda desprotegida de su blanco, tratando de abatir esa silueta maligna. Sin embargo, Sirius dijo, ¿por qué estás tan enfadado? La silueta que le daba la espalda le habló con voz distraída. De inmediato, movió su mano derecha a una velocidad abismal para desviar el golpe del látigo con las cadenas que colgaban de su brazo. Era como si una serpiente hubiera salido por los aires para interceptar a otra. Por un instante, Subaru se quedó inmóvil ante tal imagen, pero se recuperó e inclinó su brazo hacia el costado al darse cuenta de que el golpe había contactado con su objetivo. Sirius dijo, vaya, vaya. Con una risita, la silueta que perdió el equilibrio, Sirius, dio un paso atrás y recobró la postura. Aunque la cadena colgando de su brazo derecho logró repeler el latigazo de Subaru, el látigo quedó atrapado en los anillos de la cadena y Sirius. Subaru dijo, raya A. Perdió el equilibrio totalmente cuando Subaru tiró del látigo. Al ver que Sirius estaba cayendo al suelo, Subaru apretó aún más su agarre mientras corría en semicírculo hacia esa psicópata cubierta de vendas, chocando contra ella con su hombro. Ella, que era más ligera de lo que él esperaba, salió despedida con facilidad gracias a la superior masa corporal de Subaru. Sirius gritó, ¡Kia! Sirius dejó salir un suave gemido, y tras golpearse contra el suelo, cayó por la ventana, tal como Subaru había planeado. Estaban por lo menos a 10 metros sobre el suelo. Si un niño cayese desde esa altura, quedaría destrozado. Subaru dijo, Luzbel, ¿estás bien? Subaru no confirmó el impacto de Sirius, sino que corrió hacia la otra silueta en el suelo. Ese cuerpo pequeño era el de Luzbel, quien sostenía en sus manos los dos extremos de una cadena y miraba con miedo a Subaru. La cadena en su mano estaba unida a la cadena que envolvía toda la parte inferior de su cuerpo, otra muestra del mal gusto de Sirius. Subaru dijo, esa desgraciada. Forzándote a atarte a ti mismo. Poco a poco, se fue dando cuenta del horror por el que Luzbel había pasado, siendo forzado a sostener esa cadena alrededor de su cuello. Incluso ahora, su miedo seguía visible en su cara. Al darse cuenta de tal maldad, Subaru se vio invadido por una incontrolable ira. Inmediatamente agarró los hombros del niño, quitándole la cadena de encima. Subaru dijo, ya está. Ya ha pasado todo. Nunca más tendrás que hacer algo como esto. Ven conmigo. Luzbel dijo, pero, si yo, no sigo, los términos de nuestro acuerdo, entonces Tina. Tina será. Respondió Luzbel, con ojos llorosos y labios temblorosos. Al verlo, la garganta de Subaru se ahogó de emoción. Este niño, en un intento de proteger a su amiga de la infancia, había aceptado un pacto con el diablo. Y aún experimentando todo este sufrimiento, Luzbel estaba más preocupado por su amiga que por sí mismo. A pesar de que sus piernas temblaban, a pesar de que sus dientes castañaban, a pesar de que su vista estaba borrosa por las lágrimas, a pesar de que ya no era capaz de formar frases coherentes. Subaru dijo, tranquilo. En esta ciudad, hay personas de confianza, muchas. Su voz ronca era incapaz de transmitir lo que quería decir. Si quería que este chico se tranquilizara,
Hacía falta que Subaru dijese palabras reconfortantes y con convicción. El santo de la espada estaba en esta ciudad ahora mismo. Al igual que el caballero de los caballeros, y el mejor sanador del reino. Tenía aliados que podían destruir pequeñas ciudades. Por lo tanto, no había necesidad de tener miedo. El mal no podría acampar a sus anchas. Sí. Exacto. No había de qué tener miedo. Así que... Subaru dijo, así que... Piernas, dejen de temblar. Delante de Luzbel, cuyos ojos se habían desenfocado por el miedo, Subaru golpeó desesperadamente sus piernas que no respondían y gritó. Su voz, llena de dolor, resonó inesperadamente y rechazó el miedo que residía en su pecho. Subaru sentía que una sensación de repugnancia de un origen no identificado estaba enredado por todo su cuerpo. Luzbel dijo, "Guk". Luzbel vomitó con un sonido como el estallido de una burbuja. Empezó a tener espasmos al exhalar, colapsando en un charco de su propio vómito. Subaru quiso ayudarlo a levantarse, pero entonces él también sintió como si sus propios órganos se retorcieran dentro de él, vomitando el contenido de su estómago, sintiendo como si sus entrañas hubieran recibido un golpe con la suficiente fuerza como para lanzarlo a volar. El panqueque Daisuki Yaki que había comido por la mañana se había vuelto irreconocible, y el olor acre y visceral de sus ácidos gástricos era abrumador. Luchando por respirar, Subaru continuó vomitando vigorosamente, saboreando solo dolor mientras su vómito amenazaba con ahogarle. Mientras vomitaba y vomitaba, mareado, con un zumbido en los oídos, su cuerpo seguía temblando sin parar. No porque hiciera frío, sino porque una mano invisible estaba retorciéndole el estómago, y sus órganos internos quedaban torcidos. Subaru era consciente de su origen. Sin duda, era. Sirius dijo, tu miedo no es más que una prueba de tu gentileza. Escuchando la suave voz que venía de detrás de él, Subaru volvió a vomitar. Casi ahogándose con el líquido que expulsaba su estómago, Subaru se cayó sobre el suelo manchado por el viscoso líquido que ahora él sentía en su mejilla. La mayoría de personas no serían capaces de soportar una imagen tan asquerosa, pero ella los observaba con una leve sonrisa. Mientras Subaru y Luzbel se miraban, luchando desesperadamente por respirar en su propio vómito, destrozados por temblores invisibles. Sirius dijo, las personas son capaces de entenderse entre ellas. Las personas pueden estar unidas. La gentileza no existe para uno mismo. Existe para los demás. La gentileza solo brilla porque existe para el bien de los demás. Ser gentil solo contigo mismo, eso es egoísmo. Por lo tanto, tu gentileza, que existe por el bien de los demás, es digna de reverencia. Sí, esto es amor. Gu-ah. Sirius dijo, por favor, siéntete cómodo. Déjame ser testigo. Siente, y déjame ser testigo de tu amor. Tu infinita ternura. La virtud que te impulsa a salvar a Luzbel. Mientras hablaba, Sirius empezó a bailar mientras observaba a los dos, ambos yaciendo en un charco de vómito. Ella cruzó los brazos con una mano apuntando a Subaru y la otra a Luzbel, a la vez que agitaba la cintura. Como si estuviera bailando. Como si ofreciera un tributo. Sirius dijo, sus dos almas gentiles sienten el miedo de Luzbel. Tú sentiste el miedo de Luzbel y, a través de él, los sentimientos de Luzbel pasaron a ti. Luzbel, a través de tu miedo, sentiste de nuevo lo que sientes proveniente de él. Volvieron a sentir sus miedos, y el propio miedo de Luzbel aumentó. Y sus miedos aumentados, sentidos por Luzbel, a su vez agravarán tu propio miedo. Ese miedo, mezclado con el miedo de Luzbel, se convertirá en un miedo nuevo y fresco, y la frescura del miedo de Luzbel volverá a pasar a tu verdadero miedo. El verdadero miedo que sientes, y el siguiente nivel de miedo generado por el corazón de Luzbel, se añadirá a tu nuevo y más grande nivel de miedo. Algo le susurraba al oído. Todo ese discurso abrumador sonaba como un sinsentido. Subaru no tenía tiempo de intentar comprender esas palabras. Porque para Subaru, todo lo que pasaba por su oído y su vista era aterrador. Si respirar era aterrador, entonces parpadear era más que aterrador. Pero no parpadear era muy doloroso e insoportable.
Ese dolor solo existía para simbolizar el terror de Subaru. Sentir un dolor significaba sentir el dolor que sentirá la próxima vez. Eso haría que Subaru sintiera un miedo continuo, interminable e infinito. Así que no sería bueno negarse a parpadear. Pero, si parpadeaba, el mundo caería en la oscuridad por un instante. Él no sabía lo que sucedería en ese momento oscuro en el que no vería nada. Aunque no pasara nada en absoluto, él no tenía forma de saberlo con certeza. No poder confirmar nada era aterrador. Si lo desconocido instintivamente despertaba el miedo, entonces vivir no era más que un intento interminable de superar el miedo. Al final, el miedo siempre había sido el sentimiento de debilidad que empezaba a asediar a una criatura cuando sentía una amenaza contra su vida. Poder tener esta emoción era sinónimo de estar vivo. La función de este horror era similar a la del dolor. Después de todo, las criaturas que dejaron atrás sus instintos de peligro no sobrevivirían. Ignorar tu miedo significaba condenarte a ti mismo. Sirius dijo, vaya. Ustedes dos parecen estar perdiendo la cabeza. Amar y enriquecer emocionalmente a las personas a veces puede ser muy frágil. Sí, porque el amor es simplemente doloroso. Sin embargo, podemos sobrevivir precisamente gracias a que el amor existe. Es realmente complicado. Ya sé, traeré a Tina-chan para que me ayude. Luzbel-kun ya ha trabajado muy duro. Ignorar el valor de la vida significaba violar una habilidad inherente de supervivencia. En otras palabras, el miedo era necesario. Por lo tanto, no había absolutamente nada de qué avergonzarse, y tampoco había que sentirse avergonzado de elogiar a alguien que se mostraba tan asustado, como Subaru estaba haciendo ahora mismo. Obviamente ese tipo de cosas era solo una suposición sin ningún sentido. Pero, llevar a cabo tales experimentos mentalmente, era el mejor método para resistir un miedo abrumador y dominante con la esperanza de encontrar una salida victoriosa, ¿verdad? Subaru ciertamente lo creía. Frente a él, Luzbel comenzó a convulsionar a la vez que sus ojos se ponían en blanco. La llama de la vida de este joven estaba a punto de extinguirse. Eso era triste y lamentable. Sin embargo, Subaru no podía desanimarse. Lucharía y lucharía hasta el final. ¿Acaso no había jurado hacer eso mismo, incluso en esa terrible, laboriosa y dañina prueba del año pasado? Si no, ¿por qué Subaru encontraba tan triste y doloroso sobrevivir? Era aterrador. Muy, muy aterrador. Terrorífico. Todo era terrorífico. Vivir era terrorífico, parpadear era terrorífico, respirar era terrorífico, el olor es terrorífico. Sentía náuseas, y entonces comenzó a balbucear. Retorno por muerte. Liliana dijo, después de que termine la canción y ellas vuelvan a hablar, ¿no deberíamos prepararles comida y bebida? Saborear unos dulces sin duda creará un estado de ánimo que reducirá la distancia entre ellas, ¿no crees? El mundo inmediatamente se puso patas arriba en un abrir y cerrar de ojos, y Subaru se desplomó tan pronto como escuchó un nuevo sonido. La cara incómoda de una chica atrapó su caída mientras chocaba ferozmente contra la frente de ella. Liliana dijo, ¿ga? Subaru dijo, ¿eh? Una voz aguda gritó. Subaru se tambaleó varios pasos hacia atrás por el repentino y penetrante dolor. De algún lugar frente a él, provenía un sonido de algo que cayó sobre la hierba. Subaru no respondió inmediatamente ya que estaba demasiado ocupado frotándose la frente. Subaru dijo, ¿qué es lo que? Emilia dijo, ¿qué te pasa, Subaru? De repente le diste un cabezazo a Liliana. Eso no está bien. Si ella no te agrada, deberías resolver las diferencias con ella hablando. Beatriz dijo, exacto, de hecho. Antes de recurrir a la violencia, deberíamos advertirle a esa chica que guiña toscamente que queremos hacerla volar, supongo. Liliana dijo, ¿tan tosco era mi guiño? Liliana se puso de pie con un grito inesperado. Al escuchar sus palabras, Emilia y Beatriz intercambiaron miradas sin hablar. Liliana sufrió otro golpe y cayó de nuevo. Priscila dijo, ¡qué farsa tan ridícula!
Los plebeyos no tienen permitido tratar a mi ave cantora de esa manera. Esto no volverá a pasar. Negándose a defender la violencia que se le estaba imponiendo a Liliana, Priscila simplemente presentó una queja sobre el comportamiento de Subaru. Subaru asintió ambiguamente, confirmó su ubicación una vez más. Siento náuseas. Su segundo reinicio no había cambiado para nada su opinión de esa psicópata. Capítulo 21. Solución óptima. El segundo retorno por muerte de Subaru le fatigó como nunca antes. Caer bajo el hechizo de esa locura 2 veces le había generado una terrible carga mental. Especialmente la segunda vez. Ese miedo abrumador se había impreso en lo más profundo de su ser, y estuvo completamente consciente de sí mismo en ese momento de muerte. El estremecimiento proveniente del fondo de su ser, el miedo incesante, el individuo llamado Natsuki Subaru rompiéndose, su frágil espíritu desmoronándose hasta convertirse en polvo. Esa muerte probablemente se debió a algún tipo de ataque cardíaco inducido por el miedo. Sirius se había deleitado viendo al aterrorizado Subaru, que había sido reducido a una máquina cuyo propósito era excretar fluidos. Quería rescatar a Luzbel y desafiarla, y ese inútil intento le costó muy caro. Subaru había muerto 2 veces en tan solo 30 minutos, y aún no había logrado resultados materiales, pero no había desperdiciado completamente su tiempo. Sirius, quizá tratando de darle algo de calma a Subaru antes de su muerte, le había explicado con sinceridad y respeto exactamente qué le había estado sucediendo a él y a Luzbel. Eso fue. Subaru dijo, nuestro miedo se agrava cuando sentimos las emociones de los demás. ¿Podría ser el mismo principio de la resonancia? Subaru sintió el miedo de Luzbel, y Luzbel sintió, de manera amplificada, el miedo de Subaru, que luego se transfirió de nuevo a Subaru. El ciclo sin fin del miedo sobrepasó cualquier estado anterior de terror, y finalmente se volvió tan extremo que resultó mortal. Esta muerte se debía a eso sin duda alguna. La primera muerte, y ahora la segunda. La manera como habían sucedido las cosas hasta ahora, las declaraciones de Sirius. Y que ella se había presentado como la arzobispa del pecado que representaba la ira. Esas pistas condujeron a Subaru a una conclusión. Una escena que debería haber causado disgusto o enojo en las personas, en su lugar, les causó montones de sonrisas y carcajadas. El miedo de Subaru fue transferido a un niño, asustándolo aún más, antes de regresar por duplicado a Subaru. Ira, Sirius podía manipular a su antojo los sentimientos de los demás para su propio disfrute. Seguramente era una forma especial de magia que no pertenecía a este mundo, justamente como la mano oculta de Betelgeuse. Era una habilidad que pertenecía al culto de la bruja. La habilidad, que estaba muy relacionada con las emociones, encajaba muy bien con Ira. Esto también era conocido como una autoridad del arzobispo del pecado. Sin embargo, aunque Subaru finalmente había logrado atar los cabos luego de sus 2 muertes, esa era la única información que tenía. Ahora, la pregunta era cuál era la condición que permitía el uso de ese poder, en otras palabras, el método que se usaba para establecer una conexión. Después de descubrir el truco detrás de la pereza de Betelgeuse, fue bastante fácil derrotarlo. Subaru no entendía por qué había sido capaz de ver la mano oculta y de resistirse al robo de cuerpo de Betelgeuse. E incluso ahora, tampoco entendía por qué había aprendido a usar su propia mano oculta, la providencia invisible. De hecho, considerando que el olor de la bruja lo rodeaba cada vez que regresaba de la muerte, y que era inmune a la amnesia causada por la niebla de la ballena blanca, Subaru pecó de optimista y pensó que quizá las autoridades del culto de la bruja no le afectaban. Pero sus recientes muertes a manos de Ira parecían desestimar esa teoría. Dados sus 2 encuentros con Ira, en el peor de los casos, la condición desencadenante podría ser la de entablar contacto con Sirius. Subaru probablemente cayó en su hechizo tan pronto como habló con ella o vio su figura. En ese caso, sería difícil encontrar una manera para lidiar con ella. La solución más sencilla y confiable también era la más extrema: usar magia para destruir la torre desde lejos. No se haría contacto con Sirius, y no haría falta posar los ojos sobre ella. Sabiendo dónde aparecería, tenía la oportunidad de lanzar un ataque preventivo, y podría asegurarse de no tener que activar su retorno por muerte de nuevo. Pero para eso,
tendría que ignorar el sacrificio de un valiente niño, así que Subaru no podía considerar seriamente tal opción. Los sacrificios eran necesarios. ¿Quién podría ser tan arrogante como para decir algo así? Optar por un bien mayor a costa de otras vidas significaría la pérdida del mundo entero para aquellos que fueron sacrificados. Subaru no toleraba la pérdida de su propia vida, así que no podría ser tan arrogante como para poner precio a la vida de los demás. Sus metas eran justo las que había determinado. Tenía que rescatar a Luzbel y evitar cualquier sacrificio innecesario. Lo que preocupaba a Subaru era lograr ambas cosas al mismo tiempo. Subaru dijo, para rescatar a Luzbel, supongo que la única posibilidad es derrotar a Sirius. Si tratara de rescatar a Luzbel él mismo, la situación se desarrollaría igual que la vez anterior. Por mucho que se resistiera, intentar pelear solo contra Sirius era equivalente a suicidarse. Las habilidades de combate de Sirius eran tema serio. Empuñando una cadena, ella logró desviar el ataque sorpresa de Subaru. Impresionante. Aun considerando que Subaru era un novato en cuanto a combatir se refiere, el ataque de un látigo era demasiado veloz como para ser visto por ojos sin entrenar. Ser capaz de reaccionar tan rápidamente a un ataque sorpresa y desviarlo con sus cadenas, era señal de que ella era muy hábil. Subaru no podía ni siquiera imaginar cuánto. Lo que significaba que Subaru necesitaba a alguien que pudiera igualar a Sirius en combate, alguien que confiara lo suficiente en Subaru como para ayudarlo, y que pudiera resistir el poder de la ira de Sirius. Subaru dijo, ¿qué tipo de milagro tendría que ocurrir para encontrar a una persona que, por mera coincidencia, cumpla con todos esos requisitos? Subaru suspiró para sí mismo mientras consideraba si se podría dar semejante casualidad. Sin embargo, la idea de que hubiera alguien que pudiera salir ileso del poder de Sirius no era alocada. La presencia de alguien como Subaru, que pudiera ver a través del poder de la pereza y fuera inmune a la ira de Sirius no era inconcebible. Después de todo, el crédito que se le dio a Subaru como asesino de Betelgeuse solo era gracias a su resistencia única al poder de Betelgeuse. Como todos en la plaza habían cedido ante el discurso de Sirius, podía asumir que ninguno de ellos poseía tal resistencia a la autoridad de Sirius. En la plaza, 4 personas, incluyendo a Subaru, estaban preparadas para pelear contra Sirius, pero ella tuvo especial cuidado en señalarlos a todos. Y entonces, Subaru finalmente se dio cuenta. Ratchins había estado en la plaza. Subaru dijo, Reinhardt. Aunque Subaru, siendo un extremo oportunista, trató de resistirse a involucrarse en un pensamiento común, finalmente recordó al hombre cuya presencia era el colmo del oportunismo. Parte 2. Aunque Subaru no estaba tratando de justificar su reacción tardía, la razón por la que le tomó tanto tiempo conectar a Ratchins con Reinhardt podría haber sido el corto intervalo entre sus retornos por muerte. Una muerte seguida de otra muerte, locura seguida de más locura, todo en el lapso de unos míseros 15 minutos. En ese estado, ser capaz de identificar la crisis y explorar las contramedidas con calma para elegir la mejor opción era prácticamente imposible. Si alguien tratara de menospreciarlo, a Subaru le gustaría responder con una penetrante queja sobre el retorno por muerte. Subaru no quería activar otro retorno por muerte. Si las circunstancias lo permitieran, preferiría pasar una tranquila y pacífica vida junto a Emilia, Rem y Beatriz. Sin embargo, este mundo nunca le permitiría a Subaru gozar de una vida tan feliz. Estaba destinado a vivir diariamente en una lucha desesperada. Así que, en este momento, Subaru estaba iniciando una discusión desesperadamente. Subaru dijo, por fin te encuentro. No te dejaré ir tan fácilmente. Por favor, llama a Reinhardt ahora mismo. Es una emergencia. Ratchins dijo, cállate la boca. ¿Por qué debería arriesgarme a ser sermoneado por ese bastardo pelirrojo? Tiene que ser una puta broma. Una multitud se había reunido alrededor de los dos, que se gritaban furiosamente el uno al otro. A la multitud parecía agradarle esa atmósfera tensa, esperando ansiosamente que comenzara una pelea en cualquier momento. Después de regresar de la muerte, Subaru tuvo una epifanía y empezó a actuar enseguida. Como la última vez, dejó a Beatriz como guardaespaldas de Emilia, y usó el recado como excusa para irse del parque. Al llegar a la plaza, buscó desesperadamente a Ratchins.
Ahora, finalmente había entrado en una negociación con él. La búsqueda de Ratchins le había consumido mucho tiempo, así que, al verlo, Subaru lo agarró por el hombro, lo que los llevó a su pelea actual. Ratchins solo había agitado más a Subaru zarandeándolo como represalia. En cualquier caso, la discusión ya era inevitable. Subaru habló rápida y ansiosamente ante la mirada severa de Ratchins. Subaru dijo, ¿puedes escucharme? Cálmate y escúchame. No estoy bromeando. Si no quieres morir, apúrate y llama a Reinhardt ahora mismo. Ratchins dijo, mocoso apestoso, ¿me estás subestimando? ¿De verdad crees que puedes matarme? Olvida al bastardo de Reinhardt, yo mismo te mataré a golpes, escoria. Subaru dijo, no me refería a eso. Ratchins tomó las palabras de Subaru como una provocación, y su furia empezó a descontrolarse. Después de todo, Subaru y Ratchins nunca se habían llevado bien. Además, parecía que Ratchins tenía una mala impresión de Reinhardt, quien debería ser su camarada. Alguien que no le caía bien le pidió llamar a alguien a quien él se negaba a llamar, así que se rehusó rotundamente a la petición de Subaru. Subaru dijo, «¡Qué terco eres, idiota desconsiderado!». Subaru rechinó los dientes ante Ratchins y lo agarró por la cabeza. Obviamente también fue culpa de Subaru, por su incapacidad de hablar con claridad y calma. Sin embargo, al ver cómo sus negociaciones eran rechazadas, no pudo evitar las ganas de quejarse. Desde el punto de vista de Ratchins, Subaru debía parecer un loco incontenible. Pero las manos de Subaru estaban atadas por su incapacidad de revelar cualquier detalle de lo que sabía. Sin embargo, dada la situación, Subaru no tuvo otra opción. Subaru se llevó la mano al pecho, tratando de suprimir su miedo. Subaru dijo, «Ratchins. Hablo muy en serio. La razón por la que quiero que llames a Reinhardt es porque hay un enemigo fuerte del que no puedo deshacerme». Ratchins dijo, «¿Alguien del que no puedes deshacerte?». «Que no se te suban los humos». Ratchins resopló por la nariz burlonamente. Al ver su expresión, Subaru bajó la mirada, respiró profundamente y abrió la boca. «No vengas, suplicaba Subaru mientras decía lo siguiente. Subaru dijo, «El culto de la bruja aparecerá aquí». Subaru abrió los ojos. Ante sus perturbadoras palabras, el rostro de Ratchins se paralizó. Al terminar, Subaru se miró el pecho, pero el dolor que esperaba, el castigo por decir información que pudiera revelar su retorno por muerte, nunca llegó. Primero que nada, estaba aliviado por esto. Aunque Subaru llevaba ya un año sin activar el retorno por muerte, los castigos asociados a él aún estaban presentes. En particular, cuando intentó contárselo todo a Beatriz, Subaru fue golpeado por el dolor que asociaba con la bruja. Era como si esa bruja de mano negra hubiera olvidado el encomiable regalo que le dio Subaru en la fiesta de té en el santuario. ¡Qué grosera! Por lo tanto, Beatriz no era diferente de los demás, y Subaru era incapaz de discutir sus preguntas o preocupaciones con ella. Obviamente eso mató su esperanza de compartir sus conocimientos con su compañera, Beatriz, sin tener que enfrentarse al castigo. Pero esa era una larga historia que no tenía tiempo de considerar ahora mismo. De todos modos, lo que importaba en ese momento era que Subaru había logrado decirle a Ratchins la auténtica razón por la que necesitaba a Reinhardt, sin ser castigado por esas manos negras. De hecho, al escuchar el nombre culto de la bruja, Ratchins pareció reconsiderar su posición, bajando la mirada y entrecerrando los ojos. Ratchins dijo, «Oye, mocoso». Subaru dijo, «Tengo un nombre, Natsuki Subaru. Deja de llamarme mocoso, Ratchins». Ratchins dijo, «Señor Ratchins para ti». Bastardo Subaru. ¿Cuánta credibilidad tiene esa afirmación? Usar al culto de la bruja para llamar la atención no se puede hacer a la ligera, ¿sabes? Ratchins habló muy bajo, dirigiéndole una mirada hostil a Subaru. En este mundo, el nombre de la bruja de la envidia y el culto de la bruja tenían mucho peso, sin importar dónde se mencionasen. Esto se debía a la noción de que la bruja era la encarnación del mal absoluto, que estaba profundamente arraigada en la historia del mundo. Incluso Ratchins tenía una expresión seria,
que nunca revelaría en condiciones normales. Finalmente, se lo estaba tomando en serio, así que ahora Subaru debía responderle con el mismo cuidado. Subaru dijo, no estoy bromeando, y mucho menos mintiendo. El culto de la bruja vendrá aquí. Muchas personas estarán en peligro. Ratchins dijo, ¿dónde escuchaste eso? Ah, joder. Es cierto. Tu facción acabó con Pereza, del culto de la bruja. Mierda, así que lo que dices realmente tiene credibilidad. Antes de que Subaru pudiera responder, Ratchins hizo su propia conclusión. Aunque era mera especulación, ese mérito parecía haber influido en que Ratchins le creyera. Ratchins dijo, ¿su objetivo es la ciudad? ¿O esta plaza en específico? Subaru dijo, ¿eso significa que me crees? Ratchins dijo, ¿fuiste tú quien dijo que nos lo tomáramos en serio, no? Escucha, bastardo Subaru. Aunque no quiero terminar siendo sermoneado por ese bastardo de Reinhardt, tampoco quiero verme envuelto en un problema que pueda matarme. Lo que pase de ahora en adelante dependerá de mi estado de ánimo, así que más te vale tener cuidado con lo que dices. Aunque Ratchins aún tenía algunas dudas, quería oír los detalles. Sorprendido ante ese juicio tan razonable, Subaru decidió continuar con la conversación. Subaru dijo, comprendo, lo lamento. Ira, del culto de la bruja, planea atacar esta plaza. Aparecerá en esa torre del reloj, y su objetivo son todas las personas en esa plaza, no un individuo en específico. Ratchins dijo, eso concuerda con el estilo del culto de la bruja. Mierda, ¿cuánto tiempo nos queda? Subaru dijo, probablemente faltan 5 minutos. Así que, en serio, llámalo ya. Ratchins dijo, ¿en 5 minutos? No me jodas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Subaru dijo, es lo que trataba de decirte hace 5 minutos. Aunque Ratchins estaba furioso por la falta de tiempo, Subaru había gastado 10 largos minutos solo en encontrarlo y convencerlo. Si era posible, Subaru no quería caminar en este tipo de cuerda floja. Correr por la ciudad y llamar a Reinhardt habría sido más fiable que hablar con Ratchins. Sin embargo, el tiempo restante no le permitía a Subaru hacerlo. Subaru dijo, en cualquier caso, por favor, ¿podríamos dejar de discutir para que vayas a llamarlo? Según la conversación de ustedes ayer, lo llamas mediante unas cosas parecidas a los fuegos artificiales, ¿verdad? Ratchins dijo, ¿fuegos artificiales? ¿Qué es eso? Solo disparo magia hacia el cielo, y el bastardo de Reinhardt puede verlo y reconocerlo como señal. Subaru dijo, eso es bastante simple, lo cual es bueno, pero ¿qué pasaría si otra persona lanzase magia al aire por alguna razón? Ratchins dijo, no te preocupes por eso. Parece que el bastardo pelirrojo puede reconocer de quién es cada magia. Ese era un detalle extraño, y Subaru lo guardó en su mente para otro momento. Parecía que, en el transcurso del último año, Ratchins se había puesto la meta de aprender a usar magia básica. A juzgar por el primer encuentro de Subaru con él, era difícil imaginar que fuera capaz de utilizar magia hace un año. Ratchins dijo, no suelo hacer esto, así que es mejor que se muevan de una vez. Ratchins finalmente cedió ante la persuasión de Subaru, y se preparaba para llamar a Reinhardt. La multitud que había estado susurrando, ya van a empezar. ¿Por fin lo harán? Retrocedió, decepcionada, mientras Ratchins levantaba una mano, comenzando a invocar una bola de fuego. Al ver el remolino de mana rojo del atributo de fuego, Goa, Subaru tuvo una extraña sensación de desconexión. Esta vez, la situación debería cambiar drásticamente. Aunque era un caso de persuasión más bien extrema, igualmente emocionaba a Subaru saber que podía trabajar con Ratchins de esta manera, aunque las acciones de Ratchins fueran para sobrevivir. Se podría decir que esto era parcialmente el resultado de cómo había madurado Subaru en el último año, y el hecho de haber derrotado a Betelgeuse. Ratchins también había cambiado en el último año. Si ni Subaru ni Ratchins hubieran evolucionado, esta colaboración no habría sido posible. Por lo tanto, este resultado era el fruto de un crecimiento positivo, tanto optimista como realista. Reinhardt vendría aquí. Como resultado,
lidiar con ira también sería fácil. Por muy poderoso que sea el enemigo, sería ridiculizado por el santo de la espada. El poder de ira seguramente no haría efecto sobre Reinhardt. Por alguna misteriosa razón, Subaru confiaba hasta ese punto en Reinhardt. Goa. Ratchins recitó el conjuro, y una llama roja brotó del brazo que tenía levantado. La llama se elevó por los aires y explotó con un sonido seco en el cielo azul. Ya sea que fueran fuegos artificiales o magia, se veía un poco lamentable, pero presuntamente esa señal sería más que suficiente para el héroe que estaban buscando. Quizá lo que pasó después fue debido a ese confuso alivio. Subaru, dando por sentado que Reinhardt estaba por llegar, se permitió bajar un poco la guardia. Pero tal vez se relajó tanto, que dejó de prestar atención a sus alrededores. Sirius dijo, vaya. Parece que hay una bola de fuego en el cielo. Qué luz tan hermosa y cegadora. Naturalmente, el enemigo estaría atento a cualquier alboroto cerca de la torre. Parte 3. Sirius, apareciendo en la torre, usaba, como siempre, esa venda que cubría su rostro. Sin embargo, la expresión que tenía obviamente era una sonrisa. Algo en el tono de su voz reflejaba a un ave cantando bajo el sol de la primavera. Sirius puso una mano encima de sus ojos y miró hacia la luz de la bola de fuego. Parecía mirar esa llama roja con la misma admiración que la mayoría de las personas mostrarían al ver fuegos artificiales. Sirius dijo, vale. Bien, todo el mundo, lo siento. Buenos días. Ese sonido inusualmente agudo llamó la atención de la multitud, que volteó a ver a Sirius. Incluso Subaru lo hizo. Por lo que, no podía culpar a la gente por su reacción. Subaru dijo, no. No miren. Al ver esa feroz sonrisa vendada por el rabillo del ojo, inmediatamente emitió una ruidosa advertencia. Sin embargo, ni una sola persona hizo caso a su advertencia y apartó la mirada. Obviamente, el propio Subaru tuvo el mismo sentimiento la primera vez que tuvieron contacto. Aún habiendo girado el rostro, su mejilla izquierda todavía podía sentir esa intensidad. Esas viciosas olas de peligro que existían para amenazarlo. ¿Acaso alguien podía apartar la mirada al enfrentarse con un sangriento carnívoro? Mirar hacia otro lado teniendo enfrente un par de colmillos afilados era algo que solo podían permitirse aquellos que ya se habían dado por vencidos en la vida. Rehusándose a morir, su instinto humano hizo que dirigieran la mirada hacia Sirius. Sirius dijo, vaya. El silencio llegó antes de lo que esperaba. Debe ser gracias al hecho de que esos dos llamaron su atención antes de que yo apareciera. Muchas gracias. Por favor aplaudan a esos dos jóvenes. Sirius aplaudió mientras hablaba, y las cadenas atadas a sus manos resonaban en el suelo, al tiempo que contemplaba a Subaru y Ratchins, quien aún tenía su brazo extendido. Subaru, sintiendo una brisa fresca en su rostro, rechinó los dientes y trató de no reaccionar ante la mirada de Sirius. Ratchins ya había sido atrapado por Sirius, así que redirigir su atención sería imposible. Hiciera lo que hiciera, Subaru sería incapaz de influir en Ratchins, y solo lograría que Sirius también lo atrapara. De hecho, ahora Subaru no podía ni cubrirse los oídos. Él ya esperaba que el encanto de Sirius se volvería irresistible por el simple hecho de ser consciente de ella. Por lo tanto, la intención de Subaru era apartar la mirada y cubrir sus oídos inmediatamente. Aunque hacerlo le dejaba indefenso, al menos no estaría sometido a la manipulación mental de Sirius. Pero esa contramedida premeditada no era posible después de que sus ojos fueran capturados. Y obviamente se cubriría las orejas para evitar escuchar la voz de Sirius. Sin embargo, ¿por qué se privaría de disfrutar de un sonido tan placentero? Su atención se centró en ella, Subaru se olvidó de sí mismo y se giró para mirar a Sirius. Sirius observó a Subaru mientras lo hacía, aplaudiendo alegremente y sacudiendo su cuerpo de un lado al otro. Las cadenas volvieron a frotarse contra el suelo con una fricción metálica. Emitían un estruendo, como si reflejaran al corazón de Subaru siendo aplastado contra el suelo. Sirius dijo, vale. Tardaron 19 segundos en mirarme todos. Lo siento, pero estoy muy feliz. Y aunque no sé por qué, parece que hay un niño por aquí que me ama mucho más de lo que yo esperaba.
Bien, entonces, tengo que presentarme. Mientras hablaba, Sirius bajó la cabeza en señal de respeto, encontrándose con un remolino de miradas ansiosas. Levantando la cabeza, y disfrutando de las miradas de todos. Sirius dijo, soy la arzobispa del pecado del culto de la bruja que representa la ira. Me llamo Sirius Romani Conti. Dio a conocer su intimidante nombre. Ese título debería haber sido símbolo de disgusto y terror, y debería haber evocado una respuesta increíblemente negativa. Pero, en vez de eso, mientras comenzaba su discurso, la multitud reaccionó como si se hubiera presentado una vecina amigable y cercana. Sirius dijo, oh, gracias. Lamento tener que malgastar su tiempo así. Sin embargo, por favor tengan la seguridad de que terminaré con esto tan pronto como me sea posible. ¿Lo harás? Entonces qué suerte que vine tan rápido como pude. Sirius bajó la cabeza nuevamente, y Subaru y el resto de la multitud se giró hacia el lado. Todos estaban mirando hacia la vía acuática que pasaba por detrás de la plaza. Un suave flujo de agua estalló junto a la silueta de alguien que se movía a una velocidad increíble. Allí, una llama roja ardió, y unos ojos claros de color celeste parpadearon. Su rostro, precioso e impasible, fue venerado por todo aquel que había posado su mirada sobre él. Un héroe es lo que todos los humanos habían deseado en el fondo de sus corazones, y la existencia de ese héroe era ahora una realidad. Reinhardt dijo, buscar un atajo me tomó algo de tiempo. Perdón por llegar tarde. El héroe no había tardado 5 minutos, sino 30 segundos, y aún así ofreció una disculpa. Habiendo corrido por las calles, no, habiendo viajado por las vías acuáticas, el recién llegado Santo de la Espada inspeccionó rápidamente con sus ojos al círculo de gente, antes de alzar la mirada hacia Ira y suspirar. Reinhardt dijo, comprendo por qué se me llamó. Juzgaste correctamente, Ratchins. ¿O fuiste tú, Subaru? Saltando del agua al suelo, y luego a la plaza, Reinhardt le dio un alivio al tenso Ratchins, y unas palmaditas en los hombros a Subaru. Al ver que ese toque era real, Subaru exhaló jadeante varias veces y todo su cuerpo se estremeció. Subaru dijo, ¿Reinhardt? Reinhardt dijo, sí, soy yo. Por lo que puedo ver, esto es una emergencia. En la cima de esa torre, hay un arzobispo del pecado, ¿verdad? Reinhardt, asintiendo tranquilizadoramente, se convirtió en el centro de atención. Subaru vio cómo sus preciosas cejas se fruncieron cuando eligió deliberadamente no mirar a Sirius. Reinhardt parecía entender el peligro que aquello suponía. Subaru dijo, ella tiene una habilidad de lavado de cerebro. Aunque se siente un poco mejor ahora, si llegara a oír su voz o a mirarla ahora, volvería a caer bajo ella enseguida. Reinhardt dijo, lo sé. Y no solo es con el sonido y la mirada. Parece que el simple hecho de que esté presente tiene ese efecto. No sé si podría mantener la calma si me quedo demasiado tiempo cerca de ella. Subaru dijo, no puede ser, incluso tú. Al oír la declaración de vulnerabilidad de Reinhardt, Subaru cayó en una indescriptible desesperación. Aunque no tenía motivos para creerlo, había estado convencido de que, mientras Reinhardt estuviera allí, todo iría bien. Sin embargo, el propio Reinhardt le dijo a Subaru que no era inmune al efecto de Sirius. En ese caso, tener una idea de cómo derrotar a esa presencia malvada se volvía exponencialmente más difícil. Sirius dijo, corrígeme si me equivoco, pero ¿podrías ser tú el famoso Santo de la Espada? Si es así. Este será un día maravilloso. Reinhardt dijo, tal y como dijiste, soy Reinhardt Van Astrea, el actual heredero del título de Santo de la Espada. Desafortunadamente, creo que el título me queda grande ahora. Sirius dijo, en absoluto. Pero no pasa nada. Es muy bueno tenerte por aquí. Porque eres el caballero en el que más confía este país y en quien han depositado las más altas expectativas. Todos te aman, y tú los amas a todos. Eres la encarnación de mi esperanza. Mi ideal del amor. Reinhardt dijo, ¿lo soy? De hecho, Sirius movía ruidosamente sus manos, danzando salvajemente llena de alegría. Aunque Reinhardt no la miraba,
estaba teniendo una charla con ella de manera bastante casual. Subaru habló ansiosamente. Subaru dijo, «Hey, Reinhardt, seguir así no es bueno. No es nada bueno. Va a ser muy malo. Pero no puedo decir por qué». Reinhardt dijo, «Ese parece ser el caso. Y no solo aplica conmigo. Considerando a los demás, no debería alargar esto mucho más». Subaru debería sentirse ansioso, pero gradualmente dejó de ser consciente de por qué no se sentía de esa manera. Al ver a Subaru ladear la cabeza por la confusión, Reinhardt suspiró y dio un paso al frente. ¿Y entonces? Subaru dijo, ¿Reinhardt? Reinhardt dijo, no puedo aguantar mucho más de esta manera, así que me desharé del problema lo más rápido posible. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, las piernas de Reinhardt se tensaron y saltó hacia adelante. Era el mismo movimiento que usó para salir de la vía acuática, pero esta vez, produjo una explosión ondulante, y todos en el área se quedaron sin aliento al ser impactados por las ondas en el suelo. Dejando atrás ese asombro, Reinhardt convirtió esa energía en impulso. Sirius dijo, ajajaja. ¡Ah, qué extraordinario! El santo de la espada salió disparado del suelo, y sin esfuerzo alguno, sacó a Sirius de la torre, lanzándola hacia el cielo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.